Ahorita me llama la atención que todo esto que me platica suena bastante romántico, suena muy cálido para la gente, pero enfrente tenemos estas llamadas campañas de pánico, campañas del terror, que nos pintan a Andrés Manuel como algo totalmente distinto, que nos dicen una y otra vez, si votas por Andrés Manuel, espera que México se convierta en un Venezuela, espera que México se vuelva radical. Entonces, no entiendo esta concepción tan cálida y tan humana que usted me da contra estas campañas del terror que nos están vendiendo. Hay una diferencia muy importante. En este momento, yo estoy dando la cara y estoy diciendo lo que pienso. Y sí le estamos dando, como ciudadanos, el beneficio de la duda a Andrés Manuel, pero estamos dando la cara finalmente. Esas campañas de descalificación, de desprestigios, no están dando la cara. No sabemos de dónde provienen. Por eso son sospechosas. Por eso Andrés Manuel hizo bien en pedirle al órgano regulador, al Instituto Nacional Electoral, que inspeccione, que vigile quiénes están haciendo ese tipo de trabajo. Algunos dirán, qué bueno que le están pegando a Andrés Manuel, o qué bueno que le están pegando a otro candidato, que no sea el de él. Pero al que le están pegando es a la democracia de México. No podemos, no debemos permitir que ese sea un común denominador de cómo decidimos los mexicanos nuestra vida política, la construcción del futuro de nuestro país. Ahí es donde yo veo la diferencia, Daisy, en la importancia de que nosotros digamos las cosas de frente. Yo te lo dije hace un momento, lo dije a la cámara de frente y seguramente lo podrá ver Andrés Manuel lo que yo estoy diciendo. Yo estoy confiando en él porque creo en lo mismo que cree él. Tendrá que hacer su trabajo y si yo llego a participar, tendré que hacer el mío y luego los dos tenemos que cumplir con lo que estamos diciendo. Por eso te decía hace un momento que en la entrevista anterior yo dije que no firmo cheques en blanco. Es decir, yo estoy acostumbrado a hablar claro y a pedir sí lo que quiero, pero lo que quiero de respaldo de la gente, pero también estoy acostumbrado a responderle. Esas campañas lastiman a México inclusive, lastiman porque no dicen ni quién es, ni dicen por qué va a ser igual que Venezuela, o ahora están sacando que los rusos y que no es para, no aporta a la vida democrática del país. Que esto se debata, que si tienen alguna prueba, pues que la aporten. Eso sí me parece correcto cuando haces una acusación y aportas pruebas. Pero cuando se hace una acusación desde el oscuro y cuando lo que se desea es el desprestigio, pues en lo personal no me parece. Yo estoy acostumbrado a debatir en la tribuna y en la tribuna uno da la cara a los demás y bueno, se hace responsable de lo que dice. Está acostumbrado a debatir, doctor, pero también está muy acostumbrado a conciliar. Yo recuerdo que al menos cuando usted fue presidente de la Junta de Coordinación Política, si mal no recuerdo, en la 60 legislatura, fue un líder muy conciliador. Digo, no le tocaba fácil el paquete, tenía enfrente a Leonor Sarre, una mujer de armas tomar, con una bancada en donde recuerdo que incluso estaba el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y usted logró conciliar con ese grupo. Con ellos y con los demás. Con ellos, efectivamente, nuestra amiga y compañera Leonor Sarre, que en paz descanse, siempre fui muy respetuoso. O sea, si cuando quieres que te respeten tus ideas, pues tienes que ser respetuoso y hacer lo mismo con los otros. Pero sí conciliar porque dentro de los disensos que hay, dentro de las cuestiones en las que no estamos de acuerdo, había que buscar. Y mucho de ello tiene que ver con el tono, con tu trato personal, con tu humildad para presentar las cosas. La humildad no quiere decir que no tengas el carácter que también se requiere, sino que entiendas que no es un asunto de Leonor y Felipe, es un asunto de los tamaulipecos lo que se estaba viendo. No era de que tú qué piensas y yo qué pienso, no. Tú como diputada qué piensas y yo como diputado qué pienso. Porque lo que estamos tratando aquí
es de interés estatal. Lo que hagamos bien o mal aquí va a beneficiar o va a perjudicar a los tamaulipecos. Lo mismo sucede en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Podríamos nosotros apostarle a que Felipe Garza Narváez, como senador de Morena, podría ser un puente conciliador entre el gobierno de Tamaulipas, encabezado hoy por un panista, y el gobierno de la República, suponiendo que Andrés Manuel es el presidente? Mira, es una buena pregunta, pero también está el antecedente de la otra, del tema de la conciliación. A ver, para mí primero es Tamaulipas y México, antes que Felipe y los demás nombres. Yo siempre he sido un hombre de instituciones y haré honor a ese pensamiento, a esa forma con la que me he conducido en toda mi vida, de respetar las instituciones, independientemente de qué color sea el partido que haya llevado al titular de tal representación popular. Independientemente de eso, por encima de eso, están los intereses de los ciudadanos. De manera que yo no tengo ningún problema. Conciliar sí ha sido una de mis características y llevaremos siempre el mejor propósito. De mi parte, siempre estará el mejor propósito de que a Tamaulipas le vaya bien. No nos está yendo tan bien como quisiéramos. Tenemos problemas serios que tenemos que afrontar, pero sé que cuando estamos unidos, sé que cuando privilegiamos el cariño por el Estado, lo podemos hacer, lo podemos lograr, por supuesto que sí. ¿Le vendría bien a Tamaulipas esto que propone Andrés Manuel de echar abajo la reforma educativa que tanto ha afectado a los docentes en nuestro país? ¿Le vendría bien defender el petróleo como lo ha hecho en contra de esta reforma energética que nos la vendieron como el hilo negro, ¿no?, de los energéticos en el país y que pues no resultó lo que esperábamos? Mira, los constitucionalistas siempre nos dejaron la posibilidad de reformar la Constitución y por ende podemos reformar, que es la ley de leyes, y por ende podemos también reformar las leyes secundarias. De manera que las cosas que no funcionan, pues no tenemos por qué aferrarnos a ellas. El mundo está evolucionando constantemente y hay que irnos adaptando a esos cambios. Yo creo que lo importante es la satisfacción de la sociedad. Hablamos de una reforma energética que iba a traer grandes beneficios para los mexicanos. Sin embargo, la gente está viendo el incremento en las gasolinas. Y resulta muy complicado decirle a la gente, fíjate que estamos vendiendo a más de 58, 60 dólares, el barril de petróleo, pero estamos vendiendo las gasolinas más caras. ¿Y cómo? La gran pregunta de la gente es ¿cómo? Tengo el petróleo, pero no puedo yo hacer la conversión a gasolina, no lo puedo refinar y tratar ciertos insumos que sean de beneficio. Eso es lo que se pregunta la gente y merece una explicación. Ahí hay una propuesta concreta. Tenemos que optimizar nuestras refinerías. Es una posibilidad. Obra más. Todo se puede discutir. El asunto es que la gente, pues de lo que pagaba el año pasado y el antepasado el tanque lleno, ahora se da cuenta que no. Bueno, no hay que aferrarnos a todo. La reforma educativa, entre más tranquilo, uno de los sectores más importantes de este país, la gran transformación de este país, los grandes propósitos de la Revolución Mexicana, hubieran sido muy difíciles sin la educación. Y recordemos que en aquellos años, después de que concluyó la Revolución y que ya tuvimos nuestra primera Constitución, se habilitaban a las personas que sabían leer, escribir, no importaba si tenían 16, 12, 14 años, se les daba casi que el nombramiento de maestros, porque estaban precisamente haciendo lo más importante, educar. La educación es la enorme palanca que transforma y hace crecer y le da bienestar a un país.